Hola a todos y bienvenidos a este curso de TAP con ETAP PY. Mi nombre es Diego Fernando Rondón, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y a lo largo de este video tutorial les enseñaré cómo a partir de ETAP PY podemos generar matrices desde los estudios de cortocircuito. Adicional a ello les enseñaré dónde encontrar la ayuda sobre los módulos que utilizamos a lo largo de este curso. Acompáñenme. Hola a todos y bienvenidos a este curso de TAP con ETAP PY. Mi nombre es Diego Rondón y el día de hoy, para continuar con el tópico del video tutorial, necesitamos cumplir dos requisitos iniciales. En primer lugar, debemos realizar la apertura del ejemplo ANSI.OTI con el cual hemos desarrollado los ejemplos a lo largo de este curso, y adicional debemos inicializar el editor de Python. Una vez estos dos requisitos se cumplan, podremos continuar con el tópico del tutorial del día de hoy. Una vez que ya hayamos abierto el editor de Python, procederemos a correr el estudio de cortocircuito para continuar con el tema matricial. Sin embargo, para ello, en esta ocasión no escribiremos línea por línea de código en el script los componentes del estudio. En este caso en particular, lo que haremos es la creación de un archivo base que nos servirá para todos los estudios que necesitemos realizar de ahora en adelante. Para lo cual, clicaremos en la opción File, y seleccionaremos la opción New File, y aquí dentro de esta nueva interfaz crearemos nuestro archivo base con el cual correremos los estudios de cortocircuito de ahora en adelante. Una vez que estemos en esta pestaña, procederemos a copiar y pegar la información relacionada con el estudio de cortocircuito que realizamos anteriormente. Es por eso que del archivo base o fuente que realizamos durante la sesión anterior, copiaremos y pegaremos la información base del estudio de cortocircuito. Cabe recordar la importación de las librerías que fue ejecutada, la comprobación de la conexión con la API y los requisitos obligatorios que posee el estudio de cortocircuito, en este caso, para poder continuar con él. Recordemos que este archivo que vamos a crear es un archivo base, por lo cual la dirección IP de nuestra computadora y el canal de comunicación varían conforme se realiza la apertura de los mismos. Es por lo cual debemos verificar con la ayuda de Python que estos parámetros correspondan en alguna medida. Para este caso en particular, verificamos que la dirección IP y además el puerto donde se ubica nuestro archivo base correspondan. Una vez que ya estamos listos y hemos verificado que las librerías, la información IP de nuestro computador y los requisitos del estudio están listos, procederemos a guardar el archivo para después correrlo, por lo cual seleccionaremos en la opción File, seleccionaremos la opción Save As, y en alguna ruta de nuestro equipo, en este caso para mi escritorio, seleccionaremos un archivo o un nombre. En este caso yo ya lo tenía creado como runsc y daremos guardar. Seleccionaremos que sí y nuestro archivo ya está listo para ser abierto y correr el estudio de cortocircuito a partir de este template sin necesidad de volver a escribir todos los componentes. La forma de verificar, tal como lo hemos hecho en videos anteriores, para esta interfaz es diferente. No basta con dar clic y enter, sino que debemos seleccionar en la opción Run o F5. Clicamos o seleccionamos la opción F5 y esperamos unos segundos. En este momento, el shell de Python y la interfaz ya nos han arrojado un resultado y podemos evidenciar que en la parte trasera el estudio de cortocircuito se ha llevado con, por lo cual este archivo base funciona correctamente y servirá para los siguientes tópicos que continúan en el análisis y el estudio de este curso. Dando continuación con nuestro análisis de estudio, realizaremos la extracción de las variables de la cadena response a través de un diccionario en Python. Esto lo lograremos con las siguientes líneas de código. Aquí se está cargando el contenido de la variable llamada response, donde se almacenó el estudio de cortocircuito como un diccionario de Python, utilizando la función json.loads. Esto supone que esta variable contiene datos en este formato, y después de esta línea se espera que la variable predict contenga un diccionario de Python con la misma estructura que el objeto JSON proporcionado en la cadena response donde se almacenaron los datos del cortocircuito. La siguiente cadena de caracteres que utilizaremos es la que se muestra en pantalla. Esta línea simplemente extrae el valor asociado con la clave report path del diccionario PEDIC que creamos anteriormente y lo asigna a la variable pValue.
Por lo tanto, la variable pValue contendrá la ruta de archivo que se encuentra con el objeto JSON cargado previamente desde el diccionario, mientras que la línea print pValue imprime la ruta de archivo almacenada en pValue simplemente. Para finalizar el análisis que hemos relacionado hasta este punto, terminaremos con las siguientes tres líneas de código. Para la variable A, es una cadena de nombre A que parece ser un fragmento de XML con un elemento tipo string, que tiene como espacios definidos la URL que está entre paréntesis. En este caso, los espacios de nombre son utilizados para evitar conflictos de nombres entre elementos y atributos. Mientras tanto, la variable B define otra cadena llamada B que contiene el cierre del elemento XML tipo string. En XML, cada elemento debe ser cerrado con una etiqueta de cierre correspondiente para mantener la estructura correcta de dicho documento. Y finalmente, en la variable result, aquí se realiza la concatenación de las cadenas A, pValue, B y finalmente, pValue es una variable que contiene la ruta de archivo extraída de un diccionario que creamos anteriormente. Además, esta línea está combinada con el fragmento XML definido en A, la ruta de archivo y el cierre del elemento XML definido en B, para formar un fragmento XML completo que incluye la ruta de archivo dentro del elemento string. En resumen y para ser más claro, estas líneas de código están creando un fragmento de XML que envuelve la ruta de archivo extraída de un diccionario utilizando un espacio de nombres definido en A. Este fragmento de XML puede ser útil para integrar la ruta de archivo con un formato XML y será aplicado específicamente en las aplicaciones y sistemas de matrices que realizaremos a continuación. La siguiente cadena de caracteres o código que tenemos que correr se muestra en la pantalla. Esto define una función que se llama createCon, que se encarga de establecer una conexión o una base de datos SQLite, la cual describiré pues a continuación. En primer lugar, la primera línea, createConnectionDatabaseFile, es una línea que define una función llamada createConnection, la cual toma un argumento de una base de datos tipo database y espera que sea la ruta del archivo de la base de datos SQLite a la que desea conectarse. La variable con igual a none, aquí se inicializa una variable llamada con y se establece none. Esta variable se utilizará para almacenar el objeto de conexión a la base de datos. En el bloque try se intenta establecer una conexión a la base de datos SQLite utilizando la función connect del módulo SQLite3. Se pasa la ruta del archivo de la base de datos como argumento. Si la conexión tiene éxito, el objeto de conexión se asigna a la variable con. Si ocurre algún error durante el intento de conexión, se captura mediante el bloque except. El error se almacena en la variable e y se imprime utilizando la función tipo print. El tipo de error capturado aquí es error, que generalmente se refiere a cualquier error relacionado con SQLite o su funcionamiento. Finalmente, independientemente si la conexión fue exitosa o no, se devuelve el objeto de conexión con si la conexión tuvo éxito. Con contendrá el objeto de la conexión a la base de datos, de lo contrario contendrá none. Esto permite al usuario manejar la conexión según sea necesario en el código que llama a esta función. A continuación, definiremos las dos funciones de corriente y tiempo en las cuales a través de un cursor extraeremos los valores de estas dos variables en filas que necesitamos para separarlas en las matrices de tiempo y corriente. Para ello, utilizaremos las dos líneas de código que acaban de ver a continuación. Entonces, pues, en primer lugar, estas funciones reciben un objeto de conexión a la base de datos SQLite como argumento con. En primer lugar, el funcionamiento consiste en que en primera instancia se crea un cursor utilizando el método cursor del objeto de conexión. El cursor se utiliza para ejecutar comandos SQL en la base de datos que hemos creado anteriormente. Se ejecuta una SQL utilizando el método execute. En este caso la consulta selecciona la columna tiempo en segundos de la tabla SCS 363, donde el valor de la columna Faulted Bus SWRDA es el que vamos a tomar. Finalmente se obtienen todas las filas que cumplen con la condición de la consulta utilizando el método fetchAll. Y finalmente se devuelve el resultado de la consulta, el cual es una lista de tuplas donde cada
tupla representa una fila de la tabla. Esto también se va a ejecutar para la variable corriente. Sin embargo, aquí la instrucción a ejecutar es diferente por parte del cursor. En este caso, seleccionamos que la variable de interés es corriente en kiloamperios de la database SCI S363, donde el bus en falla es el SW RDA. Ambas funciones son similares en estructura y propósito, pero seleccionan diferentes columnas de la misma tabla de la base de datos, por lo que nos permiten extraer variables diferentes, en este caso tiempo y corriente, para nuestras matrices del estudio de cortocircuito. La siguiente cadena de caracteres que vamos a correr en nuestro estudio y análisis de matrices es la siguiente. Aquí hemos definido en primera instancia la función database, a la cual se le asigna report path. Como lo vimos anteriormente, pues la cadena de caracteres report path contiene la ruta del archivo de la base de datos SQLite que estamos trabajando a lo largo de la conexión. La siguiente variable es la variable con, que establece una conexión a la base de datos utilizando la función createConnection. Se pasa a la variable database, que contiene la ruta del archivo de la base de datos como argumento. Luego utilizaremos con la variable con, que implica que se debe garantizar la conexión en la base de datos y que ésta debe cerrarse correctamente después de que se haya completado el bloque de código dentro de él. Allí se inicializa una lista llamada JDataMatrix con dos elementos inicialmente ambos establecidos en 0 y 1 respectivamente. Esta lista se utilizará para almacenar los datos de corriente de falla obtenidos de las bases de datos. ¿Cómo va a hacer esto? Esto lo hará asignando los resultados de las funciones tcon e icon. Estas funciones se utilizan para recuperar los datos de corriente de falla de la base de datos SQLite utilizando la conexión con. tcon devuelve los datos con el tiempo de falla e icon devuelve los datos relacionados con la corriente de falla. Los resultados de estas consultas se asignan a los elementos correspondientes a el listado en JDataMatrix, es decir, simplemente los valores almacenados en T y I, resultado del estudio almacenados en la database, van a empezar a llenar esta lista de nombre JDataMatrix. Para finalizar nuestro análisis y extracción de datos en filas y columnas obtenidas a través de las databases del estudio de cortocircuito, utilizaremos las últimas líneas de código que se muestran en pantalla. En primer lugar, definimos tanto las variables tiempo como las variables corriente en listas vacías e iniciaremos una sentencia for de la siguiente manera. Para cada valor j en las matrices 0 y 1 que definimos anteriormente y que se rellenaron con los valores de la conexión de la database que realizamos con anterioridad, realizaremos lo siguiente. En la variable a y b almacenaremos los siguientes valores utilizando la función np. La función np es la abreviación del módulo de NumPy de Python, Numerical Python, y nos proporciona un objeto llamado array, que es una estructura de datos multidimensional para almacenar datos de manera eficiente. En este caso se utilizará para crear un array a partir de unas secuencias de elementos, en este caso j. Es un elemento de una lista en PArray y utilizaremos la variable item, que lo que hace es obtener un valor almacenado en el array si el array tiene exactamente un elemento. La variable .item devuelve ese elemento como un valor escalar de Python. Si el array tiene más de un elemento o ningún elemento, este generará un error. Lo mismo realizaremos para la variable b, utilizando la librería NumPy, la opción array y la opción item lo almacenaremos en la variable b. Finalmente, el valor obtenido y asignado se quedará almacenado en dicha variable a y b, pero las listas vacías tanto t como i serán utilizadas y con la función append agregaremos un elemento al final de la lista de Python. Por ejemplo, en tappend a se agregará el valor de a que hemos extraído al final de la lista t. Este elemento es útil cuando queremos construir una lista gradualmente al agregar elementos uno por uno.
Lo mismo realizaremos con la lista i. En este caso, con la función append utilizaremos las variables almacenadas en b, utilizadas en item y en array para rellenar la lista en el último valor. Y finalmente, con las cadenas de caracteres print t y print i imprimiremos estas dos listas, el tiempo y la corriente. Sin embargo, es de nuestro interés el análisis de la corriente. Para poder finalizar nuestro código y poder dar corrimiento al mismo, debemos también ingresar la cadena de caracteres reportPath igual et from string result.text. Lo que hace es que la variable result la vuelve archivo tipo test utilizando la variable from string y la almacena en reportPath. Hasta este punto estamos listos para realizar el corrimiento de nuestro estudio, por lo cual correremos con la opción run module con la API abierta y esperaremos unos segundos. En este momento nuestro programa ha corrido con éxito, nos ha arrojado los resultados de los reportPath, la ruta de almacenamiento de la base de datos y su nombre, y visualizamos también en pantalla las variables tiempo en segundos y las variables corriente en kiloamperios pertenecientes a nuestro estudio de cortocircuito. Hemos logrado entonces, a partir de TabPy, correr un estudio de cortocircuito y además de eso extraer los valores de tiempo y corriente de forma matricial utilizando lenguaje de programación en Python.